Un millonario herido trama una venganza que cambiará su destino y el de su familia para siempre. Ricardo Montero giró el vaso de whisky en su mano, observando el líquido ámbar reflejar los últimos rayos del sol que teñían el cielo de un naranja abrasador. Su oficina, con amplias ventanas que daban a los jardines de su mansión, estaba sumida en penumbras. Su figura, impecablemente vestida con un traje negro, parecía una estatua tallada en mármol. Solo sus ojos oscuros, como pozos insondables, revelaban la tormenta que se gestaba en su interior. ¿Desea que encienda las luces, señor?, preguntó González, su leal mayordomo, rompiendo el silencio sepulcral. No. La voz de Ricardo era un filo cortante. Sus ojos no se apartaban del horizonte mientras tomaba un sorbo apenas perceptible de whisky. Después de unos segundos de silencio, añadió: ¿Has visto los periódicos de hoy? González carraspeó incómodo. Sabía a qué se refería. Sí, señor. Ricardo dejó el vaso sobre su escritorio de caoba con un ruido seco. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. La zorra de Isabella. Giró lentamente para encarar a González, su rostro usualmente sereno ahora deformado por el odio. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, González? No es la traición. No es que haya decidido revolcarse con Santiago, mi mejor amigo. Es esa sonrisa en la foto. Como si hubiera ganado algo. González permaneció en silencio, consciente de que cualquier palabra sería peligrosa. Ricardo se levantó y caminó hacia el minibar, donde se sirvió otro trago. 3 años, González. 3 años planeando una boda que sería la envidia de todo México, solo para que la perfecta señorita Valenzuela decidiera que Santiago era una mejor opción. La alta sociedad puede ser cruel, señor. No es crueldad. Ricardo sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa que no auguraba nada bueno. Es predecible. Y por eso les daré algo de qué hablar. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Ricardo presionó el altavoz. ¿Qué quieres?, preguntó, con impaciencia. Señor Montero, la señorita Isabella está aquí. Insiste en verlo. La voz de su asistente personal sonaba nerviosa. Hazla pasar a la sala principal. Ricardo hizo un gesto a González, quien asintió y salió de la habitación. 10 minutos después, Isabella Valenzuela entró como un huracán en la sala principal. Su vestido de diseñador ondeaba dramáticamente mientras sus tacones resonaban en el piso de mármol. Su belleza era innegable, pero para Ricardo, su refinamiento ahora solo escondía la podredumbre de su traición. Ricardo, tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, preguntó él, apoyándose casualmente en el bar. ¿Sobre cómo tú y Santiago planearon esto durante meses? ¿O sobre cómo convenciste a mi madre de entregarte el anillo de mi abuela antes de la boda? Isabella palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. Las cosas no son como piensas. Ah, ¿no? Ricardo rió sin humor. Se acercó un paso, disfrutando del nerviosismo de su exprometida. Entonces explícame por qué tú y mi ex mejor amigo aparecen en la sección social anunciando su compromiso 2 semanas después de cancelar nuestra boda. Ricardo, fue algo que simplemente pasó. No lo planeamos. ¿El amor? La carcajada de Ricardo resonó como un látigo en la habitación. Por favor, Isabella. Tú no amas a nadie más que a ti misma. Lo único que amas es la galería de arte que Santiago acaba de heredar. Isabella apretó los puños, incapaz de ocultar su vergüenza. No te atrevas a reducir mis sentimientos a algo tan superficial. ¿Superficial? Ricardo alzó una ceja. ¿Sabes qué, Isabella? No tengo tiempo para tus juegos. Hizo un gesto hacia la puerta. González, acompaña a la señorita a la salida. Cuando Isabella se marchó, Ricardo quedó solo en el salón, observando el vaso de whisky que había dejado sobre la mesa. El silencio volvió, pero no trajo calma. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. González. El mayordomo apareció casi al instante. Necesito que hagas algo por mí. Busca entre las sirvientas de la ciudad. Alguien humilde, sin conexiones familiares. Preferiblemente poco agraciada. ¿Señor? González frunció el ceño, visiblemente confundido. Voy a darles algo de qué hablar, González. Y esta vez, no tendrán idea de lo que se avecina. Mientras Ricardo planea cuidadosamente el próximo paso de su venganza, el destino tiene sus propios planes para él. Una mujer, aparentemente insignificante, entrará en su vida para cambiarlo todo. Pero ¿quién estará realmente jugando con quién? Una mujer aparentemente insignificante llega a la mansión Montero, mientras un rival oculto trama su propia jugada para destruirlo todo. La elección no fue difícil. María Suárez tenía exactamente lo que Ricardo buscaba, huérfana, con educación básica incompleta y sin ningún contacto cercano.
Según los informes que González había reunido, trabajaba como sirvienta en la mansión Valenzuela, donde era considerada un desastre ambulante. Perfecta. Ricardo sonrió al leer la última línea del informe. Una semana después, María llegó a la mansión Montero. Desde su ventana, Ricardo observó cómo descendía del taxi con una maleta desgastada. Su cabello opaco estaba atado en una coleta desordenada, y unas enormes gafas ocultaban gran parte de su rostro. Su ropa parecía haber sido elegida en la sección de ofertas de una tienda de segunda mano. Pero lo que captó su atención fue su forma de caminar, una gracia natural que no correspondía con su apariencia descuidada. «Señor, la señorita Suárez está instalada. ¿Desea conocerla ahora?», preguntó González al entrar en su despacho. «No». Ricardo se alejó de la ventana. «Deja que se acostumbre primero». En los días siguientes, Ricardo comenzó a aparecer casualmente en los lugares donde María trabajaba. Durante el desayuno, en los jardines o junto a la biblioteca, siempre la saludaba con una sonrisa cortés. «Buenos días, María», decía con voz suave. «Buenos días, señor Montero», respondía ella, con una reverencia tímida y un murmullo apenas audible. Sin embargo, detrás de esas gafas gruesas, Ricardo notó algo peculiar. Sus ojos tenían una intensidad que lo desconcertaba. No era simple nerviosismo, había algo más, algo que no podía identificar. Pero mientras Ricardo ejecutaba su plan, alguien más lo observaba desde las sombras. Diego Santamaría, un magnate de bienes raíces y eterno rival de los Montero, había escuchado los rumores sobre la nueva sirvienta de Ricardo. Sentado en su despacho, con un puro entre los dedos y una sonrisa torcida en los labios, estudiaba una fotografía de María tomada en secreto. «¿De verdad, Ricardo?», murmuró para sí mismo, con un dejo de burla en la voz. «Una sirvienta. No esperaba esto de ti». Diego tenía una cuenta pendiente con Ricardo desde hacía años, cuando perdió una licitación millonaria debido a una jugada maestra del empresario. Desde entonces, había estado esperando el momento adecuado para destruirlo. Y ahora, parecía que Ricardo mismo le estaba sirviendo la oportunidad en bandeja de plata. «Miguel», llamó a su mano derecha, «quiero que investigues todo sobre esta mujer. María Suárez, ¿verdad? No me importa cuánto cueste, quiero saber quién es realmente. Y si hay algo que pueda usar en su contra, asegúrate de encontrarlo». En la mansión Montero, los rumores comenzaban a circular. Primero entre el personal de servicio, luego entre los proveedores, y finalmente en los círculos sociales. «¿Has escuchado?», preguntó Carmen de Ruiz, la reina del chisme, durante una reunión en el club social. «Dicen que Ricardo Montero está interesado en una de sus sirvientas». «No puede ser», respondió Beatriz Sandoval, amiga cercana de Isabella. «¿Una sirvienta? Es ridículo». Ricardo, por supuesto, no hizo nada para detener los rumores. Al contrario, los alimentó con pequeñas acciones estratégicas. Una sonrisa aquí, una mirada prolongada allá. Para cuando organizó una cena en su mansión, la noticia ya estaba en boca de todos. Pero Diego también estaba moviendo sus piezas. Una noche, un sobreanónimo llegó a la mansión Montero, dirigido a Ricardo. Dentro, había un informe preliminar sobre María, su infancia en un orfanato, sus empleos anteriores y un dato inquietante que llamó la atención de Ricardo. «González». Ricardo lanzó el sobre su escritorio. «¿Por qué no mencionaste que María trabajó en la casa de los Valencia?». González, visiblemente sorprendido, revisó el informe. «Señor, esto no estaba en los registros que revisé. Debe ser un error». «¿Un error?». Ricardo frunció el ceño. Algo no cuadraba, pero decidió no darle importancia por el momento. La noche de la cena fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Ricardo había invitado a los miembros más influyentes de la alta sociedad, incluyendo a la madre de Isabella. María, vestida con su uniforme de sirvienta, servía el vino con manos sorprendentemente firmes, ignorando las miradas de desdén que recibía. «María». La voz de Ricardo resonó en el comedor, captando la atención de todos. «¿Te importaría acompañarme un momento?». Un murmullo recorrió la sala mientras Ricardo se levantaba y guiaba a María hacia el centro del comedor. La tensión era palpable. «Señorita Suárez», comenzó Ricardo, disfrutando del escándalo que se avecinaba. «En estas semanas he llegado a conocerla y admirarla. Su dedicación y humildad me han cautivado por completo». Los jadeos de sorpresa fueron música para sus oídos. María lo miraba con una expresión indescifrable, sus ojos estudiándolo detenidamente. «¿Me haría el honor de cenar conmigo mañana, como mi invitada? No como mi empleada». El silencio que siguió fue ensordecedor. María pareció dudar por un momento. Luego, con voz clara y modulada, respondió: «Sería un honor,
señor Montero. Mientras Ricardo celebraba en su despacho, Diego estaba en una reunión privada. Señor, tenemos algo interesante. Miguel colocó una carpeta frente a él. Parece que la señorita Suárez no es exactamente quien dice ser. Diego tomó la carpeta, revisando los documentos con interés. Sus ojos brillaron con satisfacción al leer las líneas que confirmaban sus sospechas. Perfecto. Si Ricardo piensa que puede escandalizar a la alta sociedad, yo me aseguraré de que este escándalo termine destruyéndolo. Mientras Ricardo y María se preparan para la cena privada, Diego intensifica su investigación. Pronto, un oscuro secreto saldrá a la luz, y tanto Ricardo como María descubrirán que no están tan en control como creen. Una cena privada entre Ricardo y María desata tensiones inesperadas, mientras las piezas de un juego peligroso comienzan a moverse. Ricardo ajustó los puños de su camisa mientras miraba su reflejo en el espejo. Esa noche no era una cena cualquiera. Todo estaba calculado para consolidar su plan de venganza, un paso más para humillar a Isabella y al círculo social que lo había menospreciado. Señor, el auto está listo, anunció González desde la puerta. La señorita Suárez ya lo espera. Perfecto. Ricardo alisó su chaqueta antes de bajar. Cuando vio a María, tuvo que admitir que la transformación era notable. Aunque vestía de manera sencilla, su postura y los pequeños detalles, como la forma en que había peinado su cabello y la ligera aplicación de maquillaje, resaltaban una belleza sutil que antes parecía oculta. Señor Montero. María lo saludó con una pequeña inclinación de cabeza, sin rastros de nerviosismo. Por favor, llámame Ricardo esta noche, respondió él, ofreciéndole su brazo. El viaje al restaurante fue mayormente silencioso, pero no incómodo. Ricardo la observaba de reojo, intrigado por la calma que irradiaba. Sin embargo, algo en sus movimientos lo desconcertaba. Había una precisión que no esperaba en alguien con su supuesto pasado. En otro punto de la ciudad, Diego también tenía planes para esa noche. ¿Ya hicieron el envío?, preguntó a Miguel mientras se servía una copa de coñac. Sí, señor. El restaurante recibió el paquete esta tarde. Si todo sale como esperamos, Ricardo Montero tendrá mucho de qué preocuparse mañana. Diego sonrió con satisfacción. Perfecto. Ahora solo queda esperar. En el restaurante, la Maison d'Or, Ricardo y María se convirtieron en el centro de atención desde el momento en que cruzaron la puerta. ¿Ricardo Montero con una sirvienta?, susurró una mujer en una mesa cercana. Es increíble. Debe haber perdido la cabeza, añadió su acompañante. Ricardo ignoró los murmullos y escoltó a María hasta una mesa privada, estratégicamente ubicada para que todos los presentes pudieran notar su llegada. Es un lugar impresionante, comentó María mientras estudiaba el menú con calma, aunque, personalmente, prefiero los restaurantes con un enfoque más íntimo. ¿Has estado en lugares como este antes?, preguntó Ricardo, tratando de sonar casual. En algunas ocasiones, respondió María, sin apartar la vista del menú, aunque nunca como invitada. Ricardo sonrió para sí mismo. Sus respuestas siempre eran enigmáticas, lo suficiente para intrigar pero no tanto como para revelar demasiado. La cena transcurrió sin contratiempos al principio, pero los detalles comenzaron a acumularse. Primero fue la manera en que María manejaba los cubiertos con sorprendente destreza. Luego, su pronunciación impecable al ordenar en francés, que dejó al mesero boquiabierto. «¿Hablas francés?», comentó Ricardo, tratando de ocultar su sorpresa. «Uno aprende muchas cosas trabajando en casas de la alta sociedad», respondió ella con naturalidad. Pero lo que realmente inquietó a Ricardo fue su conocimiento sobre los vinos. «Este Bordeaux es excelente», comentó María mientras giraba su copa con experiencia, aunque para un plato como este, habría sugerido un Merlot del 86. Las notas de frutos rojos habrían complementado mejor los sabores. Ricardo, acostumbrado a controlar cada situación, se encontró en desventaja. No podía entender cómo una simple sirvienta podía demostrar semejante sofisticación. Mientras tanto, el plan de Diego se ponía en marcha. En medio de la cena, un mesero nervioso se acercó con un sobre en las manos. «Disculpe, señor Montero. Esto llegó para usted». Ricardo frunció el ceño mientras abría el sobre. Dentro, había una serie de fotografías de María, tomadas en diferentes momentos. Una la mostraba trabajando en la mansión Valenzuela, otra, saliendo de un archivo público con documentos en la mano. Pero lo más inquietante era la última, María sosteniendo un cheque firmado por un miembro de los Valencia. María notó la tensión en el rostro de Ricardo. «¿Todo bien?». «Sí», mintió, guardando las fotos en el bolsillo de su chaqueta. «Todo está bien». Esa noche, al regresar a la mansión, la tensión era palpable.
Ricardo, incapaz de ignorar las dudas que empezaban a crecer en su mente, decidió confrontar a María. ¿Por qué nunca mencionaste que trabajaste para los Valencia?, preguntó mientras entraban al vestíbulo. María se detuvo en seco, girándose para mirarlo. Sus ojos, normalmente tímidos, ahora tenían un destello de algo más, algo parecido al desafío. No pensé que fuera relevante. Respondió con calma. ¿Hay algo que le preocupe, señor Montero? Ricardo dio un paso hacia ella, intentando leer su expresión. Pero María mantenía su compostura impecable, como si nada pudiera perturbarla. Siempre hay algo relevante en los secretos, María. Y tengo la impresión de que tú tienes muchos. María esbozó una sonrisa enigmática. Tal vez. Pero algunos secretos solo salen a la luz cuando es el momento adecuado. Mientras Ricardo lucha por entender quién es realmente María, Diego intensifica su ataque, dispuesto a desenterrar el secreto que destruirá a su rival. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabe es que María tiene un plan mucho más grande de lo que imaginan. ¿Quién ganará este juego de intrigas? Mientras Ricardo intenta mantener el control, un enemigo oculto mueve las piezas para golpear donde más duele, poniendo en jaque su plan y su confianza en quienes lo rodean. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas de la mansión Montero cuando González entró en el despacho de Ricardo, llevando un sobre con expresión preocupada. Señor, esto llegó esta mañana. Lo dejaron en la puerta principal. Ricardo, aún vestido con su bata de seda, tomó el sobre con recelo. Desde la cena con María, una nube de sospecha había comenzado a formarse en su mente, y el contenido del sobre solo la intensificó. Dentro había más fotografías, acompañadas de una nota escrita a mano. ¿Quién es realmente María Suárez? Cuidado con en quién confías. Ricardo apretó los dientes. Las fotos mostraban a María entrando y saliendo de lugares que no coincidían con el perfil de una sirvienta común, un archivo notarial, una boutique de lujo, incluso una cafetería en la que se reunía con un hombre que Ricardo no reconocía. ¿Quién está detrás de esto?, murmuró. González, que permanecía en silencio, finalmente habló. Señor, he estado investigando, discretamente. Y parece que algunos de los lugares que aparecen en las fotografías están relacionados con los Valencia. El nombre cayó como una bomba en el despacho. Ricardo recordó el cheque que había visto en una de las imágenes durante la cena. ¿Qué conexión podía tener María con esa familia? Continúa investigando, pero no digas nada al resto del personal, ordenó Ricardo, antes de levantarse y dirigirse a los jardines, donde sabía que encontraría a María. Mientras tanto, Diego Santamaría celebraba su pequeña victoria. La duda ya está sembrada, dijo mientras revisaba los informes más recientes sobre Ricardo y María. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. ¿Y si María no es un blanco fácil?, preguntó Miguel, su mano derecha. Diego soltó una carcajada. Ella es un peón en todo esto. El verdadero objetivo es Ricardo. Lo voy a destruir, y si María es una pieza más en su tablero, no dudaré en usarla también. En la mansión, Ricardo encontró a María cuidando el invernadero. Había algo casi hipnótico en la forma en que movía las manos entre las plantas, pero Ricardo no estaba de humor para distracciones. María, llamó con voz firme. Ella giró, limpiándose las manos en su delantal, y le dirigió una mirada tranquila. Sí, señor Montero. ¿Tienes algo que decirme sobre tu conexión con los Valencia? Por primera vez desde que la había contratado, vio un destello de sorpresa en sus ojos. Pero fue tan rápido que casi lo dudó. No estoy segura de a qué se refiere. Ricardo dio un paso hacia ella, sacando las fotos de su bolsillo. No juegues conmigo. Estas fotos dicen algo diferente. María estudió las imágenes en silencio, antes de levantar la vista. Trabajo aquí porque usted me contrató, señor. No entiendo por qué me está cuestionando ahora. La evasiva solo alimentó la frustración de Ricardo. Esto no es un juego, María. Si estás aquí con algún propósito oculto, te aseguro que lo descubriré. Ella dejó las fotos sobre la mesa más cercana y lo enfrentó con una calma perturbadora. Todos tenemos secretos, señor Montero. La pregunta es si usted está preparado para escuchar los míos. Ese mismo día, la situación se complicó aún más. Durante una reunión con su abogado, Ricardo recibió noticias que lo dejaron helado. Ricardo, encontramos irregularidades en los contratos de la adquisición de Empresas Valencia, dijo el abogado, mostrando documentos en su escritorio. Alguien solicitó acceso a estos registros hace semanas. Y ahora, hay rumores de que podrían salir a la luz. Ricardo se frotó las sienes. Todo esto estaba escalando más rápido de lo que había previsto. Si esos documentos llegaban a las manos equivocadas, la reputación de su familia estaría en peligro. En paralelo,
Diego intensificaba sus ataques. Esa misma noche, Beatriz Sandoval, la amiga cercana de Isabella, recibió una llamada anónima. ¿Beatriz?, dijo la voz al otro lado. Tengo información sobre Ricardo Montero y su nueva sirvienta. Algo que puede interesarte. Siempre hambrienta de chismes, Beatriz accedió a reunirse con el misterioso informante. Lo que descubrió allí la hizo regresar a su casa con una sonrisa satisfecha. Esa información sería un escándalo en el club social. Pero el golpe más grande llegó desde dentro. Esa noche, Ricardo revisaba los documentos en su despacho cuando González entró, visiblemente nervioso. Señor, hay algo más que debería saber. ¿Qué pasa ahora? He escuchado rumores entre el personal. Alguien está filtrando información desde la mansión. Ricardo se puso de pie de inmediato. ¿Quién? González bajó la mirada, como si no quisiera responder. No estoy seguro, señor. Pero si los rumores son ciertos, María podría estar involucrada. La idea golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Había traído a un enemigo directamente a su casa? Con las sospechas creciendo y la presión de Diego aumentando, Ricardo empieza a dudar de todo y de todos, incluida María. Pero mientras él intenta desentrañar la verdad, una nueva amenaza emerge desde el corazón mismo de su mansión. ¿Quién será el verdadero traidor, y hasta dónde llegarán las consecuencias? Cuando todo parece estar en su contra, Ricardo idea un plan para recuperar el control. Pero las sombras que lo acechan son más profundas de lo que imagina. Ricardo no podía dejar que las dudas lo consumieran. Desde su despacho, observaba la fotografía de su padre en la pared, un hombre que había construido un imperio desde cero y que siempre decía, la debilidad nunca es una opción. Inspirado por esas palabras, Ricardo se levantó y presionó el botón de su intercomunicador. González, necesito que me traigas a María. Ahora. Minutos después, María entró al despacho. Llevaba el cabello recogido y las mismas gafas gruesas que parecían ocultar más de lo que revelaban. ¿Me llamó, señor Montero? Ricardo la estudió en silencio antes de hablar. María, creo que ya es hora de que te hagas a la idea de que no eres solo una sirvienta aquí. Ella alzó una ceja, visiblemente intrigada. ¿A qué se refiere? Voy a promoverte. Ricardo se cruzó de brazos, midiendo su reacción. A partir de ahora, serás mi asistente personal. Quiero que estés a mi lado en cada reunión, cada evento y cada negociación. Por un breve instante, vio algo en sus ojos. ¿Era sorpresa? ¿Duda? Sin embargo, María lo ocultó rápidamente detrás de su calma habitual. Es un gran honor, señor. No es un honor, es una responsabilidad. Ricardo se acercó, sus ojos clavados en los de ella. Si aceptas, quiero que sepas que estarás bajo constante escrutinio. No habrá lugar para secretos. María sostuvo su mirada, inquebrantable. Entendido. Esa noche, Ricardo comenzó a implementar su plan. Invitó a varios socios clave a una reunión informal en su mansión, asegurándose de incluir a Beatriz Sandoval y a otros miembros de la alta sociedad que adoraban los chismes. Es una oportunidad para mostrarles quién está realmente al mando. Le explicó a González mientras repasaba los detalles. Quiero que vean que María no es solo una sirvienta, sino alguien en quien confío plenamente. Sin embargo, Beatriz llegó a la reunión con un propósito distinto. Antes de que comenzara, se acercó a Ricardo con una sonrisa maliciosa. Querido, espero que no te importe, pero he escuchado algunos rumores interesantes sobre tu nueva asistente. Ricardo mantuvo la compostura. Beatriz, sabes que no me interesan los rumores. Tal vez este sí te interese. Respondió ella, acercándose lo suficiente para susurrar. Dicen que tiene conexiones con los Valencia. ¿No es curioso? Ricardo no respondió, pero las palabras de Beatriz se clavaron en su mente como una espina. Mientras tanto, Diego observaba desde las sombras. Había enviado a uno de sus informantes a la reunión, un joven camarero que escuchaba las conversaciones y tomaba notas discretamente. ¿Crees que Ricardo sospecha de algo?, preguntó Miguel. Por supuesto. Pero eso es lo mejor. Cuando la paranoia se instala, comete errores. Diego tomó un sorbo de coñac, disfrutando del espectáculo que había creado. La reunión transcurrió sin mayores incidentes, pero todo cambió cuando María tomó la palabra. Ricardo, en un movimiento calculado, la presentó como su nueva asistente personal. María no solo ha demostrado ser competente, sino que también tiene una perspectiva única que creo que beneficiará a nuestra empresa. María, con una confianza que nadie esperaba, comenzó a hablar sobre estrategias empresariales, mencionando detalles que dejaron a todos sorprendidos. Su conocimiento sobre el mercado de bienes raíces y las finanzas era impecable. Es impresionante, comentó uno de los socios en voz baja.
¿Pero de dónde aprendió todo esto? Sin embargo, el momento culminante llegó cuando alguien hizo una pregunta aparentemente inocente. «María, ¿de dónde eres?», preguntó Beatriz, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. María se tomó un segundo antes de responder. «De un pequeño pueblo al norte del estado. No creo que lo conozcan, es bastante remoto». Beatriz parecía satisfecha, pero antes de que pudiera replicar, Ricardo intervino. «Lo importante no es de dónde viene, sino hacia dónde va». Su respuesta cerró el tema, pero las miradas de desconfianza continuaron. Esa misma noche, mientras Ricardo celebraba el éxito de la reunión, recibió un mensaje anónimo. Era una dirección junto con una advertencia: «Si quieres la verdad sobre María Suárez, ven aquí mañana a las 9 de la noche. Solo». Ricardo, aunque receloso, sabía que no podía ignorarlo. Si había algo que pudiera confirmar sus sospechas, estaba dispuesto a arriesgarse para descubrirlo. En paralelo, María estaba en su habitación hablando por teléfono en susurros. «Todo va según lo planeado», dijo, con una sonrisa enigmática. «Ricardo ya confía en mí, pero no sospecha nada de lo que viene». «Ten cuidado», respondió la voz al otro lado de la línea. «Diego Santamaría está más cerca de lo que imaginas». «Déjamelo a mí», respondió María. «Sé cómo manejar a hombres como él». Gancho para el siguiente capítulo. Ricardo decide acudir a la misteriosa reunión, mientras las tensiones entre Diego y María comienzan a escalar. La verdad empieza a asomarse, pero ¿será demasiado tarde para evitar que todo se desmorone? En un enfrentamiento lleno de revelaciones, el delicado equilibrio de secretos que rodea a Ricardo, María y Diego comienza a derrumbarse. La dirección llevaba a un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Ricardo llegó puntual, con el rostro tenso y las manos firmes, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién lo había citado? ¿Era una trampa? El lugar estaba oscuro, con una única lámpara parpadeante en la entrada. Al fondo, un hombre encapuchado esperaba junto a una mesa. Sobre ella había una carpeta gruesa y un pequeño dispositivo de grabación. «Señor Montero», dijo el hombre, sin levantar la mirada, «esto es algo que querrá ver». Ricardo cruzó los brazos, intentando mantener el control. «¿De qué se trata?». El hombre presionó un botón en el dispositivo. De inmediato, una grabación comenzó a sonar. Era la voz de María, hablando con alguien al teléfono. «Ricardo está cayendo en mi trampa. Pronto tendré acceso a todo lo que necesito». La sangre de Ricardo se heló. ¿Qué significa esto? «Significa que la mujer en la que confía no es quien dice ser», respondió el hombre, deslizando la carpeta hacia él. «Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre María Suárez. Su verdadero pasado, sus conexiones con los Valencia y su relación con Diego Santamaría». Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Las primeras páginas confirmaron sus peores temores. María no era simplemente una sirvienta, había trabajado en múltiples casas importantes de la alta sociedad, cada una relacionada con un escándalo financiero. Más inquietante aún, había registros que sugerían que estaba colaborando con Diego. «¿Por qué me está dando esto?», preguntó Ricardo, cerrando la carpeta con fuerza. El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro que Ricardo reconoció al instante. «Porque también tengo cuentas pendientes con Diego Santamaría. Y tú eres mi mejor opción para hundirlo». Era Miguel, la mano derecha de Diego. Mientras tanto, en la mansión Montero, las cosas también comenzaban a tambalearse. María se encontraba en el despacho de Ricardo, revisando algunos documentos cuando Beatriz Sandoval entró inesperadamente. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo Beatriz con su tono venenoso habitual, la nueva asistente personal de Ricardo trabajando horas extras. María levantó la vista con calma. «¿Puedo ayudarla en algo, señora Sandoval?». «No te molestes en fingir». Beatriz dio un paso hacia ella, mirándola con desdén. «Sé que no perteneces aquí. Y tarde o temprano, Ricardo también lo sabrá». María sonrió ligeramente, un gesto que parecía irritar aún más a Beatriz. «Todos pertenecemos a algún lugar, señora Sandoval. Quizás usted debería preocuparse menos por mi posición y más por la suya». Beatriz estaba a punto de replicar cuando un sonido inesperado interrumpió su conversación, un golpe seco proveniente del pasillo. Ambas salieron del despacho, solo para encontrar a González en el suelo, inconsciente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Beatriz, alarmada. Antes de que María pudiera responder, dos hombres enmascarados aparecieron al final del pasillo. Uno de ellos llevaba una pistola. «Silencio», ordenó el hombre, apuntándoles con el arma. «Si no quieren problemas, regresen al despacho». La situación se salió de control rápidamente.
María y Beatriz fueron llevadas al despacho y obligadas a permanecer sentadas mientras los hombres comenzaban a registrar la habitación. ¿Qué buscan?, preguntó María, intentando mantener la calma. Los documentos de Valencia, respondió uno de los hombres, revisando frenéticamente los cajones. Sabemos que están aquí. María entrecerró los ojos. La mención de esos documentos confirmó sus sospechas. Diego estaba detrás de esto. Si tocan algo más, lo lamentarán, advirtió, su voz llena de una autoridad inesperada. Uno de los hombres se detuvo para mirarla, claramente sorprendido por su tono. Pero antes de que pudiera decir algo, se escuchó el sonido de un auto frenando bruscamente en la entrada de la mansión. Ricardo entró como un huracán, con Miguel siguiéndolo de cerca. «Déjenlas en paz», ordenó, su voz resonando en todo el despacho. Los hombres se giraron hacia él, pero antes de que pudieran reaccionar, Miguel disparó al aire, obligándolos a retroceder. En cuestión de segundos, el lugar se llenó de tensión, con todos los presentes evaluando sus próximos movimientos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, mirando directamente a María. Ella se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en él. «Creo que eso debería preguntarlo usted, señor Montero». «Cállate», interrumpió uno de los hombres, levantando su arma nuevamente. Antes de que pudiera disparar, Miguel se lanzó sobre él, desarmándolo con un movimiento rápido. El otro hombre, al verse superado, soltó el arma y levantó las manos. Cuando la situación se calmó, Ricardo confrontó a María. «Explícame qué está pasando», demandó, mostrando las fotos y los documentos que había recibido. «¿Quién eres realmente?». María lo miró por un momento antes de responder. «Soy alguien que quiere justicia, Ricardo. Justicia por lo que tu familia le hizo a la mía». La revelación cayó como un balde de agua fría. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. «¿Qué estás diciendo?». María dio un paso hacia él, su voz temblando de emoción contenida. «Tu padre arruinó a mi familia, Ricardo. Nos robó todo. Y ahora, es mi turno de recuperar lo que me pertenece». Con las cartas sobre la mesa, Ricardo y María se enfrentan en un tenso intercambio. Pero mientras intentan procesar la verdad, Diego lanza su jugada final, dispuesto a destruirlos a ambos para siempre. ¿Podrán sobrevivir al caos que se avecina? Con los secretos al descubierto y los enemigos más cerca que nunca, la tensión llega a su punto máximo en un enfrentamiento que cambiará todo para siempre. La mansión Montero, normalmente un refugio de elegancia y poder, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Ricardo se encontraba en el centro del despacho, con los documentos de María aún en sus manos, mientras las palabras de ella resonaban en su mente: «Tu familia me robó todo». «Esto no puede ser verdad», murmuró Ricardo, mirando a María como si fuera una desconocida. «Es la única verdad», respondió María con frialdad, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Tu padre destruyó a mi familia para construir este imperio. Mi madre lo descubrió y pagó con su vida». «¿Qué estás diciendo?». Ricardo apretó los puños, sintiendo que el aire se volvía pesado. «Mi padre no era un asesino». María soltó una risa amarga. «¿De verdad lo crees? Pregunta a tu madre, Ricardo. Ella sabe exactamente lo que pasó con Elena Valencia». El nombre cayó como un rayo. Ricardo retrocedió un paso, buscando en su memoria, pero no encontró nada que explicara las palabras de María. Antes de que pudiera responder, Diego Santamaría hizo su entrada triunfal. Bueno, esto es mejor de lo que esperaba», dijo, aplaudiendo lentamente mientras cruzaba el umbral del despacho, el gran Ricardo Montero atrapado en su propia trampa. Ricardo se giró hacia él, su expresión oscura. «¿Qué demonios haces aquí?». «Vine a disfrutar del espectáculo», respondió Diego con una sonrisa burlona, «aunque debo admitir que esta situación supera mis expectativas». María lo miró con un desprecio evidente. «¿Qué quieres, Diego?». «Lo mismo que tú, querida». «Justicia». Diego se acercó a la mesa y recogió uno de los documentos que Ricardo había dejado caer. «Pero mi justicia incluye destruir a los Montero, no solo recuperar lo que es mío». La tensión en la habitación era palpable. Ricardo miraba a Diego y a María, tratando de entender en qué momento había perdido el control de la situación. «¿Esto era parte de tu plan?», le preguntó a María, su voz llena de rabia contenida. «¿Aliarte con él para destruirme?». María negó con la cabeza. «Yo no tengo nada que ver con Diego. Mis motivos son míos, y no necesito su ayuda para enfrentar a alguien como tú». Diego levantó una ceja, divertido. «¡Qué discurso tan noble! Pero déjame corregirte, Ricardo, ella no está aquí para destruirte. Yo sí». En ese momento, González entró corriendo, con el rostro pálido. «Señor Montero,
Tenemos un problema. Los medios están afuera. Alguien filtró los documentos de Empresas Valencia y la conexión con su padre. El rostro de Ricardo se endureció. Sabía que esa filtración era obra de Diego. Esto no terminará como tú esperas, le advirtió, sus ojos llenos de furia. Oh, querido Ricardo. Diego sonrió con burla. Ya terminó. Mientras Ricardo intentaba controlar el daño, María hizo su propia jugada. Aprovechando la distracción, tomó los documentos más comprometedores de la mesa y los guardó en su bolso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Diego, notando el movimiento. Asegurándome de que esta información no caiga en las manos equivocadas, respondió María con firmeza. ¿Y quién decide cuáles son las manos equivocadas? Diego dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera hacer algo, María sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Era una grabadora. Tengo todo lo que necesitamos para hundirte, Diego, dijo, presionando un botón para reproducir una conversación grabada. Aquí estás admitiendo cómo manipulaste las Empresas Valencia para sacarlas del mercado. La sonrisa de Diego desapareció en un instante. ¿Cómo conseguiste eso? Digamos que aprendí a ser más astuta que tú, respondió María con calma. Y ahora, Diego, tengo una oferta para ti, te largas de aquí y no vuelves a cruzarte en mi camino. Ricardo observaba todo con una mezcla de incredulidad y admiración. María no solo había estado jugando un doble juego, sino que también había logrado adelantarse a Diego. ¿Y si no acepto tu oferta?, preguntó Diego, tratando de recuperar el control. María dio un paso hacia él, su mirada firme. Entonces estos documentos y esta grabación llegarán a los mismos medios que ahora están esperando afuera. Tú eliges. Diego apretó los dientes, claramente furioso, pero sabía que había perdido. Esto no ha terminado, dijo antes de salir del despacho, dejando a Ricardo y María solos. El silencio que quedó entre ellos era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Todo esto fue un juego para ti?, preguntó Ricardo finalmente, su voz baja pero cargada de emoción. ¿Solo querías vengarte de mí? María lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, su máscara parecía resquebrajarse. No todo fue un juego. Pero tenía que hacerlo. Era la única forma de recuperar lo que mi familia perdió. Ricardo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Todo lo que creía saber había cambiado, y no estaba seguro de qué hacer con esa verdad. Con Diego fuera de la ecuación y las verdades finalmente reveladas, Ricardo y María enfrentan la decisión final. ¿Seguirán siendo enemigos, o encontrarán una forma de redimirse mutuamente? ¿Podrá Ricardo salvar su imperio, y al mismo tiempo, recuperar la confianza en María? En un enfrentamiento final lleno de emociones y revelaciones, Ricardo y María descubren que el pasado no siempre dicta el futuro. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados cuando Ricardo salió al balcón de su mansión. Después de la tormenta de la noche anterior, todo parecía terriblemente silencioso. En sus manos sostenía los documentos que habían provocado el caos, las pruebas de los crímenes de su padre, el testimonio de María, y lo más importante, la decisión que ahora debía tomar. Detrás de él, María entró al balcón con pasos firmes. Ya no llevaba sus gafas ni su ropa modesta. Su postura y mirada reflejaban la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. No era una sirvienta tímida, sino una mujer fuerte, la heredera de una familia destruida por los Montero. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Ricardo no respondió de inmediato. Miraba el horizonte, como buscando una respuesta entre las nubes. Todo lo que mi familia construyó está manchado, dijo finalmente, su voz baja, y tú tenías razón. Mi padre hizo cosas terribles. Lo sabía desde el principio, respondió María, cruzándose de brazos, pero no esperaba que tú admitieras algo así. Ricardo la miró, y por primera vez, ella pudo ver vulnerabilidad en sus ojos. No soy mi padre, María, y no quiero ser como él. María dio un paso hacia él, sus ojos clavados en los de Ricardo. Si realmente quieres hacer las cosas bien, entonces devuélveme lo que pertenece a mi familia. Devuélveme Empresas Valencia. Ricardo apretó los documentos en sus manos, como si fueran un peso físico. Sabía que si los entregaba, su imperio quedaría gravemente debilitado. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con las mentiras que habían sostenido todo. Lo haré, dijo finalmente, con voz firme, pero con una condición. María arqueó una ceja, claramente intrigada. ¿Cuál es? Quiero que te quedes. Ricardo dio un paso hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de desafío y sinceridad. No como mi enemiga, sino como mi aliada. María lo miró con incredulidad. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de cómo me usaste? Tú también me usaste.
replicó Ricardo, su tono suave pero firme. Ambos nos equivocamos, María. Pero creo que podemos hacer algo mejor. María no respondió de inmediato. Durante años había planeado este momento, soñando con ver a los Montero caer. Pero ahora que tenía la oportunidad de destruir a Ricardo por completo, algo la detenía. Había visto algo en él, algo que lo diferenciaba de su padre. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente. Ricardo esbozó una sonrisa amarga. Entonces estamos iguales. Antes de que pudiera responder, González entró apresuradamente al balcón. Señor, hay algo que necesita ver. Ricardo y María siguieron a González hasta el salón principal, donde la televisión estaba encendida. En la pantalla, un reportero hablaba sobre las recientes filtraciones relacionadas con Empresas Valencia y la familia Montero. Aunque las pruebas implican a Antonio Montero, fallecido hace años, las acciones de su hijo, Ricardo Montero, han sorprendido a todos. Según fuentes cercanas, Ricardo ha decidido devolver el control de Empresas Valencia a sus legítimos dueños. María lo miró, incrédula. ¿Tú filtraste esto? Ricardo asintió. Si voy a hacer las cosas bien, lo haré públicamente. No más secretos. María no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y confusión. No esperaba que Ricardo tomara una decisión tan drástica, y mucho menos que lo hiciera tan rápido. Pero no todo estaba resuelto. Esa misma tarde, Diego Santamaría reapareció, furioso por haber perdido el control de la situación. Se presentó en la mansión con una amenaza clara. Esto no termina aquí, Ricardo, dijo, su voz llena de veneno. Si tú crees que devolver Empresas Valencia es suficiente, estás equivocado. Voy a arruinarte, y a ti también, María. Ricardo dio un paso al frente, su mirada más determinada que nunca. Haz lo que quieras, Diego. Pero ya no tienes nada que pueda usar en mi contra. ¿Eso crees? Diego sacó un sobre de su chaqueta. Aquí tengo pruebas que podrían acabar contigo y con tu madre. María, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No lo harás. ¿Y quién me detendrá? Tú. Se burló Diego. María sonrió con frialdad. Si revelas algo, no solo destruirás a Ricardo, también te destruirás a ti mismo. Sé exactamente lo que hiciste con las propiedades que compraste con dinero sucio, y créeme, no dudaré en hacerlo público. Diego la miró con odio, pero sabía que había perdido. Esto no termina aquí, gruñó antes de marcharse. Cuando todo terminó, Ricardo y María quedaron solos en el salón. Creo que hemos ganado esta ronda, dijo él, tratando de aligerar el ambiente. Por ahora, respondió María, aunque había una pequeña sonrisa en sus labios. Ricardo la miró, y en ese momento, comprendió algo importante: María no era su enemiga. Era la única persona que podía entender lo que significaba luchar por algo. ¿Qué harás ahora?, preguntó, su voz más suave. María lo miró por un largo momento antes de responder. Tal vez, me quede un tiempo, para asegurarme de que realmente cumplas tu palabra. Ricardo sonrió. Me parece justo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, ambos miraron por la ventana. La mansión Montero, que alguna vez representó el poder absoluto, ahora era el inicio de una nueva etapa. Una donde las mentiras habían quedado atrás, y la verdad, aunque dolorosa, les daba la oportunidad de empezar de nuevo. Semanas después, María y Ricardo anunciaron públicamente su alianza empresarial. Aunque muchos en la alta sociedad lo consideraron un escándalo, ellos sabían que estaban construyendo algo más fuerte que cualquier imperio, una relación basada en la verdad, la justicia y, tal vez, algo más profundo. Mientras tanto, Diego Santamaría había desaparecido del radar, aunque ambos sabían que no sería la última vez que lo verían. Y así, lo que comenzó como un juego de venganza terminó como un nuevo comienzo.